El día de hoy trataremos un tema de suma importancia para todos los abogados y público en general: la relación que existe entre el derecho notarial y el derecho fiscal, tema que no se le ha dado la debida importancia, por lo cual en la actualidad, bajo el sistema de recaudación fiscal que tenemos, hay que estar al pendiente de nuestras enajenaciones y actos jurídicos que realizamos ante un notario y evitar problemas fiscales. Para empezar la charla, debemos establecer qué es la función notarial, que de acuerdo con la Ley del Notariado del Estado de México, establece en su artículo 3º, fracción séptima, que es el conjunto de acciones de orden público que el notario realiza derivado de la fe pública que le es delegada por el Estado, conforme a las disposiciones de esta ley, para garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en el ejercicio de la actividad autentificadora al servicio de la sociedad. Ahora bien, debemos establecer quién es el notario de acuerdo a la ley citada. En el artículo 4 establece que el notario es el profesional del derecho a quien el gobernador del estado ha otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias del notariado, investido de fe pública. Por otro lado, tenemos al derecho fiscal, que tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige a los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Esto es de acuerdo con el autor Arrioja Vizcaíno Adolfo en su libro denominado Derecho Fiscal. Es de hacer del conocimiento que el notario, dentro de la actividad fiscal del Estado, interviene como auxiliar de este, que coadyuva para lograr un adecuado desarrollo de dicha actividad recaudatoria. Se puede señalar que los notarios, en la relación jurídico-tributaria, juegan doble papel. Al principio toman el rol de sujeto activo, ya que se encarga de exigir el cumplimiento de la obligación fiscal, y posteriormente se torna en sujeto pasivo, toda vez que ahora él es el obligado ante el órgano fiscal correspondiente de reportar los impuestos dentro de su actividad que desarrollan a través de grandes etapas: el cálculo de los impuestos, la retención de los impuestos y el entero de los impuestos al órgano correspondiente, actualmente el Servicio de Administración Tributaria. La responsabilidad del fiscal del notario, obligado solidario, es accesorio a los actos netamente notariales. Las leyes tributarias imponen al notario obligaciones fiscales. El notario, sin ser un empleado del fisco y sin recibir remuneración alguna, es un eficaz colaborador en la aplicación de las leyes fiscales, tales como el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Especialmente se hace constar en un instrumento público la adquisición de un inmueble. Así también tenemos la llamada responsabilidad fiscal o tributaria, derivada del incumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas físicas o morales de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativamente establecida por las leyes, la cual se traduce en la aplicación de la contribución debida y la sanción prevista dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de dicho ordenamiento. La obligación fiscal se causa, nace o genera en el momento en que se realizan los actos materiales jurídicos o además o ambas clases que hacen concretar la situación abstracta prevista en la ley. Así también es la responsabilidad de recaudar el impuesto estatal de traslado de dominio. La responsabilidad fiscal proviene de la relación tributaria establecida entre la autoridad fiscal
como titular del derecho de cobrar una contribución al contribuyente, sobre la que recae la sanción de dicha contribución. Atendiendo a los sujetos, hay dos tipos de responsabilidad fiscal: directa, la cual se establece a cargo de un sujeto pasivo, corresponde a la persona que intervino en la creación de la obligación tributaria. Indirecta, recae sobre las personas distintas del sujeto pasivo, personas que no intervinieron en la creación de la obligación tributaria. Y esta, vamos a ver que se divide en sustituta, la cual se emplea en los casos siguientes: cuando un tercero se obliga con el fisco por la responsabilidad directa. Es un deudor sustituto la persona que haga a otro cualquier pago que sea objeto directo de un impuesto personal, aunque el deudor sustituto no cumpla con la obligación. El deudor primitivo queda solidariamente obligado a ello. Y la otra parte, que es solidaria, establece por los terceros, a quienes impusieron la obligación secundaria con los que no cumplieron. Se dice que la actividad fiscal del notario tiene un doble carácter: de liquidador, porque cuantifica en las formas oficiales la cantidad concepto de impuestos a pagar; enterador, porque realiza el pago cuando ha sido debidamente expresado para sus clientes. El notario no tiene el carácter de retenedor, porque quien lo retiene interviene en la relación jurídica que da lugar a la realización de un hecho. Generador, además, tampoco es retenedor, porque no alcanza a estar en la situación de hecho de ejercer el control sobre la fuente económica del tributo. No puede extraer el importe del impuesto, solo tiene para enterarlo cuando el contribuyente se lo entrega voluntariamente. Por la naturaleza de las cosas, el legislador solo puede establecer la obligación de retener cuando a quien se impone la obligación está en posesión del dinero, que en virtud de su relación jurídica con el contribuyente está obligado a entregarle como pago de ese crédito, que además es generador del impuesto, y por lo tanto la ley lo constriñe a extraer ese dinero, la suma correspondiente del tributo. Se dice que la designación más adecuada para el notario es de recaudador, dado que interviene en la relación jurídica que da lugar a la realización del hecho generador. Hay autores que tampoco están de acuerdo en atribuirle ese carácter, dado que no se trata de una oficina recaudadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el SAT. La recaudación es el procedimiento administrativo por el cual el Estado recibe sus ingresos fiscales, lo cual realiza por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Sistema de Administración Tributaria. Podemos hablar de una competencia tributaria. Tratándose de la materia fiscal, el notario tiene injerencia con los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal. Lo anterior evidentemente va ligado con el ámbito de aplicación de la norma jurídica en los actos jurídicos que se celebren ante los notarios. En el ámbito federal, los ordenamientos que regulan la actividad del notariado dentro de este ámbito son el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento, y la miscelánea fiscal. El Código Fiscal de la Federación. Este ordenamiento establece las principales obligaciones del notario en su actuación, obligaciones que no precisamente van encaminadas a sus situaciones contributivas. Además, señala los principios o conceptos fundamentales para la aplicación de las demás disposiciones fiscales. Tal es el concepto de enajenación. De igual manera tenemos el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes. Esta legislación representa uno de los temas fundamentales de la actividad notarial. Es de suma importancia el conocimiento de esta ley y su reglamento, toda vez que ésta implica en todas las operaciones traslativas de dominio, es decir,
es cuando el contribuyente debe de hacer el pago correspondiente. Es de considerar que en las múltiples ocasiones se requiere una implementación de la misma para la aplicación al caso concreto. Cuando se hace una operación de compra-venta de bienes inmuebles en una notaría, se pagan dos tipos de impuestos. Uno de tipo federal, que es el impuesto sobre la renta, es decir, se trata de un impuesto que se calcula en toda la República Mexicana, ya que la ley del ISR es de carácter federal, lo que causa el que vende o el que recibe el bien. El otro impuesto es de tipo estatal, que es el traslado de dominio, o impuesto sobre adquisición de inmuebles, que se paga la persona que adquiere el inmueble, y normalmente el municipio es el recaudador de dicho impuesto, y el notario únicamente debe de requerir a los contratantes que dicho impuesto haya sido pagado. El ISR por adquisición de bienes inmuebles contempla como ingresos por adquisición de bienes inmuebles las siguientes operaciones: la donación, la adquisición por prescripción, las construcciones, instalaciones a beneficio del propietario, y cuando el avalúo es superior al precio de la venta por más del 10%. La naturaleza del impuesto implica que se contribuya de distintas maneras, siendo así que podemos decir que hay distintos tipos de ISR, los cuales van en función de la persona que tributa y la actividad que les da origen. Por un lado tenemos las personas que tributan bajo este supuesto a las personas físicas, las personas morales con fines no lucrativos. A su vez, cada una de ellas merecen atención especial, ya que cada una presenta características que también determinan diferentes obligaciones en la actuación del notario. Y para ello tenemos que las personas físicas, bajo esta clasificación encontramos aquellas que residen en México, residen en el extranjero. En base a lo anterior, el notario debe determinar la forma de aplicación de dichas reglas de residencia para saber a qué régimen fiscal se encuentra sujeto el cálculo del impuesto respectivo. También se distinguen aquellas que desarrollan actividades empresariales, no desarrollan actividades empresariales. Lo anterior distinción tratará como consecuencia si el notario tendrá que invitar o realizar en la intervención, en el cálculo, la retención y entero del impuesto. También tenemos las personas morales. En cuanto a las personas morales, se dividen en personas morales con fines de lucro, las empresas, obviamente, es decir, las sociedades mercantiles, pero también tenemos personas morales con fines no lucrativos. Un ejemplo de ellos serían las asociaciones civiles. Esta clasificación nos sirve para determinar también si el notario tiene obligación o no en materia de dicho impuesto. La ley del ISR, al hacer la distinción mencionada, limita las obligaciones del notario de manera diferente en uno u otro caso, es decir, la intervención una persona moral alguna operación, debemos distinguir su régimen fiscal para saber si la actuación del notario le genera obligaciones ante el fisco. Debemos de identificar el acto que da origen al impuesto. Diversas actividades que originan que las personas físicas o morales perciban ingresos sobre los cuales recaerá la aplicación de la ley del impuesto sobre la renta. Son dos los ingresos que importan a la materia notarial. Número 1, la enajenación de bienes y la adquisición de bienes. La función del notario en materia fiscal en cuanto al ISR es determinar la causación del impuesto, determinar al contribuyente del impuesto, determinar las exenciones correspondientes, calcular, retener, enterar el impuesto, informar al contribuyente de sus obligaciones fiscales, así como al SAT de las o de la operación realizada. Otro de los impuestos a los cuales el notario está obligado a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del SAT es el impuesto sobre el valor agregado.
En el caso del IVA, la actividad es la que da origen a la causación del impuesto. Bajo este esquema, el notario importa la enajenación de bienes. De acuerdo a la ley del IVA, establece la obligación al notario de calcular el impuesto bajo su responsabilidad y enterarlo en las oficinas respectivas, dentro del plazo de 15 días a la fecha en que se firme la escritura que contenga el acto jurídico celebrado. Dicho impuesto grava la actividad desarrollada, es decir, va en función del acto y no de quien lo realiza. Se trata de un impuesto indirecto que lo causa el enajenante, pero se traslada su pago al sujeto que adquiere. Es fundamental que se desglose expresamente y por separado el mismo para el efecto de poder acreditar. La ley del IVA establece que están obligados al pago de este impuesto las personas físicas que enajenen bienes. Cuando la persona física enajena inmuebles, como locales comerciales, y no es su actividad el vender inmuebles con locales comerciales, se dice que es un acto accidental. Por lo tanto, el notario calculará y retenerá el IVA bajo su responsabilidad y lo integrará en el portal bancario precisamente como un acto accidental dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se firme la escritura. El notario está relevado de calcular y pagar el IVA cuando la enajenación de inmuebles se realice por contribuyentes que presenten mensualmente declaraciones del IVA y que así lo acrediten exhibiendo copia sellada de las últimas 3 declaraciones del pago mensual del impuesto. Tratándose de contribuyentes que hayan sido o hayan iniciado más bien sus actividades en un plazo menor a 3 meses, anteriores a la fecha en que se expida la escritura que ampara la operación que causa IVA, deberán presentar copia sellada de la última declaración del pago mensual o copia del aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, según corresponda. En las operaciones sujetas al IVA, el notario debe emitir un comprobante fiscal digital por Internet por las retenciones que haya efectuado. Ahora hablaremos de la miscelánea fiscal. Ordenamiento que tiene como objetivo especificar los procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. Tiene una vigilancia anual, establece las reglas para todas las disposiciones fiscales, es decir, el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, etc. El notario debe actuar con apego a las reglas establecidas en las mismas. Como ya lo hemos dicho anteriormente, una vez que el instrumento haya sido firmado por las partes otorgantes y que haya sido autorizado previamente por el notario, empezarán a correr los términos fiscales para liquidar los impuestos correspondientes, derivados de la operación realizada previamente. La posición del notario configura una situación que no podía pasar inadvertida al fisco, especialmente y respecto a aquellos gravámenes que recaen sobre la propiedad del inmueble, sus afectaciones y sus transferencias. Debemos de establecer también que el notario juega un papel muy importante sobre la procedencia del recurso, pues se establece que ellos están obligados a reportar a las instituciones financieras, en este caso al SAT, establecer cuál es la procedencia del recurso de las operaciones que ante ellos se están realizando y evitar así caer en los supuestos del lavado de dinero. Es de hacer del conocimiento que dentro de la función de los notarios también existe lo que es la exención de impuestos o condonación de los mismos. Es el hecho de que el gobierno o la ley excluya la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto. Tipos de exención. Puede ser concedida por el gobierno o por la ley. La exención que concede el gobierno puede o no ajustarse a lo jurídico, si la ley es auténtica, y la segunda, si satisfará la juridicidad. De lo dicho, se desprende que habrá que distinguir
en el caso en el que el gobierno con fundamento legal condene la contribución de quien sin tal fundamento lo haga. El segundo caso es evidentemente implica la responsabilidad para el funcionario que otorgó el perdón. Al primero, constituye una aplicación de la ley y que el contribuyente se ubica en la situación prevista y tiene derecho. También es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha variado el criterio de la exención de impuestos y con ello se ha dado paso a la constitucionalidad de las leyes fiscales, como el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que expresamente indica: el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá, fracción 1, condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago o plazo diferido en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país. Una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como casos catastróficos sufridos por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. También conceder subsidios o estimulaciones fiscales, que se considera que es sano lo establecido por el Código Fiscal, pues la justicia exige en los casos previstos dejen de pagarse las contribuciones. Lo contrario seguramente provoca cuestiones no deseadas de diversa índole en la economía del país, como es el caso parcialmente transcrito en el artículo 39 del Código Fiscal a otras leyes también. En diversas circunstancias, exentan el pago de contribuciones a ciertas entidades en cuya situación satisface los requisitos legales. Los razonamientos de la Suprema Corte en las ejecutorias de actualidad son razonables en sus consecuencias, pero pretenden dar una interpretación al texto del artículo 28 constitucional, que seguramente contribuye o no tuvo a la vista. El contribuyente, no tuvo a la vista y tampoco se desprende del añadido. El texto constitucional se ha reformado, ya que en la actual, aún con el agregado a que antes se hizo referencia, resulta contrario a la realidad que vive nuestro país. Es importante citar un ejemplo de esto. En los meses pasados, con la ampliación del nuevo aeropuerto, o más bien con la creación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, se vio un fenómeno en el cual las personas que vendieron sus parcelas o terrenos aledaños a dicha instalación se vieron exentados de pagar el impuesto sobre la renta de adquisición de bienes inmuebles. Fue un pacto que se realizó entre el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, y las personas propietarias de dichos inmuebles. En ese caso, fue la exención del impuesto sobre la renta. Las personas no tuvieron que pagar dicho impuesto por las razones convenidas entre el particular y la federación. Más adelante, dentro de la presente exposición, vamos a ver casos en los cuales cómo se va a calcular impuestos sobre la renta, y también veremos una parte especial en donde es importante mencionarlo. Nosotros como abogados debemos de apoyarnos de circunstancias jurídicas, hipótesis que manejan nuestras legislaciones para poder ayudar al contribuyente a contribuir al gasto público, pero en cantidades que sean en su beneficio, que no le causen un perjuicio. Eso lo analizaremos posteriormente en un caso práctico que veremos en esta sesión. Otro tema importante que vamos a abordar es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, Ley Antilavado de Dinero.
pues los notarios hoy en día juegan un papel sumamente importante en materia de lavado de dinero por las actividades que se están realizando ante ellos. Un ejemplo, la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Por cualquier monto que se den estas, las mismas deben de ser objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o en su caso el valor comercial del inmueble resulte más alto o en su caso el monto garantizado por suerte principal sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a 16,000 pesos. También otras actividades que se deben de estar reportando, como es el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable por cualquier monto que se estén llevando a cabo. Estas operaciones previstas se deberán de dar aviso de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también la constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada del aumento o disminución de capital social, función, así como la compraventa de acciones y partes sociales por los montos que en ellas se manejen cuando estas operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a 8,025. Entonces se tienen que estar reportando a dicha institución fiscalizadora, así como la constitución o modificación de fideicomisos, traslativos de dominio o de garantías sobre inmuebles, salvo los que constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos de vivienda públicos. También se darán vista, así como el otorgamiento de contratos de mutuo o de crédito con o sin garantía en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. Por cualquier monto que se estén realizando, de dichas operaciones se debe dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver la procedencia del recurso y que éste no sea de una forma ilícita que dañe al Estado. Esa es otra forma de que los notarios deben de tener mucha precaución al momento de que están realizando este tipo de actos para estar reportando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y caer en alguna evasión o que se estén realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, buenas noches. Vamos a continuar con el tema en cuestión sobre los impuestos que debe de retener los notarios. Vamos a poner un ejemplo aquí de una compraventa realizada por un inmueble cuyo monto de operación fue de 309,959 pesos. Entonces, de acuerdo a este instrumento notarial que tengo en la mano, es un instrumento de una escritura realizada ante la Notaría 96 en el Estado de México, en donde se establece el monto de la operación. Una vez que se ha realizado la escrituración correspondiente, se tiene que calcular el impuesto del ISR. De acuerdo con el cálculo realizado ante esta notaría, el impuesto sobre la renta sobre la cantidad antes mencionada es de 15,498 pesos que se debe de enterar al SAT. Aquí está el formato del SAT, en donde se hace la retención y el reporte de manera inmediata. Esto se da conforme al capítulo 4 del título 4 de la ley del ISR de enajenación de bienes inmuebles en el artículo 127 de dicha ley. Esa ganancia obtenida de los 309,959 pesos es el monto sobre el cual se va a calcular a tasa del 5%.
¿sí? Conforme al artículo 126 del ISR. Entonces, como consecuencia, se debe de reportar dicho pago del impuesto sobre dicha operación de compra-venta sobre un inmueble referido. Y obviamente aquí está el comprobante que se está integrando a la escritura correspondiente. De igual manera, es de hacer de conocimiento que no todas las escrituras que realizamos ante el notario tenemos que pagar impuestos. Por ejemplo, aquí tenemos una escritura de una subdivisión de inmueble que se realizó de igual manera la protocolización ante la Notaría 96 en el Estado de México, y en donde se ordenó realizar una subdivisión de inmuebles previa autorización del gobierno del Estado de México. Es de hacer del conocimiento que el procedimiento de subdivisión se lleva a cabo acá en nuestra entidad federativa ante el desarrollo urbano estatal, y una vez que ha sido aprobada dicha subdivisión, se ordena la misma realizar el protocolo ante el notario público, y como consecuencia no se paga el ISR por dicho instrumento notarial. Y obviamente se inscribe en el registro público de la propiedad, y obviamente ahí los impuestos y derechos que se pagan pues son totalmente diferentes. Son los derechos de inscripción, y que en este caso oscilaron de 1,200 pesos la inscripción de esa escritura, y del anterior ejemplo también ocasionaron un gasto de pago de derechos de inscripción de 2,210 pesos. Esos son los casos prácticos a donde nosotros nos podemos dar cuenta que los notarios son los retenedores de los impuestos y que los están reportando al fisco. También es de informar que nuestra legislación del Estado de México prevé algunos supuestos a donde nosotros podemos iniciar procedimientos de tipo judicial con la finalidad de apoyar a la economía de nuestro cliente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en la enajenación de un inmueble podemos realizar un trámite de usucapión cuando ya han pasado 5 años de tener la posesión de manera pacífica, pública y continua del título de propietario, y en ese iniciamos dicho procedimiento, el cual va a ser mediante la sentencia que emita el juez, va a ordenar la inscripción directa en el registro público de la propiedad, y nuestra inscripción junto con nuestra sentencia se va a llamar nuestro título de propiedad, y obviamente ahí evitamos el gasto ante el notario, los impuestos a pagar ante la notaría, tanto de ISR y en los casos específicos el del IVA. Lo único que tenemos que pagar es el traslado de dominio, que nosotros lo enteramos al gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal, y que es facultad de los municipios hacer el cobro correspondiente. Entonces, ahí estamos hablando de un procedimiento de usucapión sin enterar a un notario y evitar también el pago de dichos impuestos. Otro procedimiento que tenemos que también nos sirve para saltar este tipo de impuestos, y no es saltarlos, es más que nada apoyar también a nuestros clientes en el pago de los mismos. Entonces tenemos lo que son las jurisdicciones voluntarias, que las denominamos informaciones de dominio, a donde igual llevamos nuestro trámite ante un juzgado y la sentencia va a ordenarse en la inscripción directa en el registro público de la propiedad. Obviamente, a diferencia de la usucapión, es que en este trámite no se tiene ningún antecedente a registrar, y al no tener antecedente a registrar, pues viene también una inscripción directa. Entonces ahí también estaríamos brincando esa parte del impuesto sobre la renta o también del ISR, sin escaparnos de la obligación de pagar el traslado de dominio. Eso es totalmente importante. Y por último, también tenemos un procedimiento administrativo de inmatriculación que se realiza directamente ante el registro público de la propiedad, y como consecuencia de esa inscripción estaríamos exentos del pago del impuesto sobre la renta por adquisición de bienes y del IVA. Entonces, como consecuencia,
también tendríamos esa parte, resaltar y apoyar a nuestros clientes en este tipo de procedimientos. Por último, tenemos que durante nuestro desarrollo de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que el notario juega un papel muy importante, como ya lo hemos explicado en el mismo, y como conclusión podemos decir que el notario moderno tiene la obligación de un continuo estudio y actualización para ejercer con dignidad esta noble profesión, para no engordar la alcancía de responsabilidades hacia su notaría. Es decir, un notario responsable debe estar al pendiente de todo lo que es pago de impuestos para evitar que se lleve a cabo algún procedimiento en su contra por falta de enterar a la dependencia indicada, como es el caso del SAT, algún impuesto. Por el momento es todo referente a este trabajo que se realiza. Agradezco la atención prestada.